Veamos algunos fundamentos teóricos. Dentro del proceso de investigación, un paradigma de positivismo con frecuencia sirve como el enfoque principal para abordar los problemas publicitarios en la investigación publicitaria. De acuerdo con este paradigma, la investigación comienza con la construcción de la teoría, que ayuda a especificar la relación entre las variables y formular algunas predicciones. El proceso de investigación también implica la explicación del concepto y la selección del método. Veamos algunas definiciones de investigación publicitaria. La investigación publicitaria promueve sistemáticamente el conocimiento sobre la publicidad. Es relevante tanto para académicos como para profesionales. Los profesionales de la publicidad a menudo realizan investigaciones para garantizar el éxito de sus campañas, incluida la investigación de consumidores para la segmentación, la investigación de medios para la decisión de asignación de recursos, es decir, en dónde o en qué medios, qué canales utilizar para invertir los recursos, y las investigaciones encaminadas a predecir las percepciones del mensaje, es decir, cómo se está llegando con dicho mensaje a los consumidores en el mercado. En el ámbito académico, la construcción de teoría es una misión principal de la investigación publicitaria. Esta declaración destaca el importante papel de la metodología de investigación para promover las teorías publicitarias. Veamos los enfoques de la investigación publicitaria. Existen dos enfoques de investigación, cuáles son los efectos del mensaje y la psicología del consumidor, que han dominado la investigación. Una exploración, por ejemplo, de qué tipo de contenidos o en qué tipo de medios o cómo afecta a las personas en qué tipo de situaciones, es una perspectiva predominante en la investigación de comunicación masiva. Para esta perspectiva de efecto de mensaje, el objetivo principal es demostrar el proceso y los efectos de la comunicación masiva. Los investigadores de publicidad se enfocan naturalmente en cómo funciona la publicidad y los efectos que genera. La investigación del comportamiento del consumidor tiende a situarse dentro de un marco psicológico. El enfoque dominante ha sido entender a los consumidores desde una perspectiva psicológica a través de la utilización de conceptos y métodos distintivamente psicológicos para comprender, explicar y predecir la dinámica subyacente, que influye y determina el comportamiento del consumidor. Al adoptar este enfoque de la psicología del consumidor, los investigadores publicitarios tienden a centrarse en las percepciones y el procesamiento de la información de los consumidores, así como en los procesos psicológicos, cognitivos y afectivos activados por los mensajes publicitarios. Veamos la evolución de la investigación publicitaria. Para eso vamos a utilizar el análisis de citas realizado por los autores Pasadeos, Phillips y Kim entre los años 1998 y el 2008. Este análisis de citas publicitarias indican que los énfasis dominantes han sido los efectos publicitarios y la psicología del consumidor en relación con el procesamiento de la información y las respuestas psicológicas a la publicidad. Esos autores encontraron que entre 1982 y 1985 se exploraron los procesos cognitivos, las respuestas y los efectos publicitarios en los consumidores. Asimismo, entre 1992 y 1995 encontraron que las respuestas afectivas y el modelo de probabilidad de elaboración ELM basado en la creación de mensajes de comunicación persuasiva destinados a la modificación de actitudes de la audiencia fueron los más citados. Asimismo, entre 2002 y 2005 se revela un enfoque en las actitudes y la persuasión de cómo funciona la publicidad y el procesamiento de la información. Los hallazgos de los autores sugieren que los temas posteriores de los artículos y los libros más influyentes se relacionaron principalmente con los efectos publicitarios y el comportamiento del consumidor, las respuestas cognitivas y afectivas de los consumidores y las actitudes hacia los anuncios.
Existen métodos cuantitativos para la investigación publicitaria. En un contexto de comunicación, podemos definir una teoría como una o más proposiciones sobre el comportamiento de comunicación de las personas que permite a un comunicador descubrir cómo se puede comunicar con algunos individuos particulares en una situación dada. Asimismo, para la publicidad, una teoría es una o más proposiciones sobre las respuestas de los consumidores a la comunicación publicitaria o de marketing, que ayuda al anunciante a entender cómo debe comunicarse con segmentos específicos del mercado o en una situación de consumo determinada. Los métodos sólidos pueden facilitar la construcción de teorías. La metodología de investigación, a su vez, desempeña un papel importante en el avance de las teorías publicitarias. Como vemos acá, existen tres métodos cuantitativos para la investigación, que son los experimentos, las encuestas y los análisis de contenidos. A continuación vamos a analizar cada uno de ellos para ver cuáles son sus características principales. Hablemos pues de los experimentos. Hay muchas razones para la popularidad de los experimentos entre los investigadores de publicidad. En primer lugar, la investigación publicitaria permanece bajo la influencia de los efectos de los medios y los enfoques de la psicología del consumidor, los cuales realizan experimentos con frecuencia para demostrar los efectos causales de la exposición a los mensajes de los medios o los mensajes de promoción. En segundo lugar, los diseños experimentales efectivos ayudan a establecer los efectos causales de diferentes variables y mensajes, por lo que dichos hallazgos se basan en pruebas sólidas para que los profesionales de la publicidad decidan qué tipos de mensajes entregar. Una de las características principales de este método de experimentos es que los investigadores pueden introducir o sacar ciertas variables y ver qué efectos producen en los objetos de investigación, es decir, entre los consumidores. Y de esta manera poder saber cuáles generan efectos positivos, efectos de recordación, efectos de ubicación de marca dentro de dichos consumidores. Las encuestas, por su parte, ayudan a describir las características de una población y sus efectos, mediante la recopilación de información de ciertos grupos de personas que son representativas de la población de interés. Hay dos tipos principales de estudios de encuesta, los descriptivos y los explicativos. La investigación de la encuesta descriptiva describe las características de una población, de acuerdo con la muestra representativa. Por su parte, la investigación de la encuesta explicativa hace afirmaciones asociativas sobre la relación entre dos o más variables, de modo que los cambios en una variable estén acompañados por cambios en la otra variable para examinar los fenómenos, pueden ser por ejemplo demográficos, psicográficos, comportamentales, entre otros, a medida que ocurren en entornos reales. De esta manera se pueden producir hallazgos que pueden generalizarse a la población. Por último, veamos los análisis de contenido. Se definen como un análisis cuantitativo y de resumen. En la investigación publicitaria, los análisis de contenido a menudo proporcionan resúmenes cuantitativos de diferentes mensajes, incluidos elementos verbales y visuales de mensajes publicitarios. Puede ser el boca a boca o en Internet. La colocación de productos en diferentes contextos de medios como programas televisados, películas o juegos. En ocasiones podemos ver en juegos de video algunos mensajes publicitarios de fondo que buscan de alguna manera generar recordación entre los usuarios. Los análisis de contenido pueden ser descriptivos, detallando las características de los mensajes de comunicación o las interacciones entre los mensajes y los contextos. Por ejemplo, cuáles narrativas de anuncios son populares en algunos medios. O pueden ser explicativos y tratar de explicar por qué los mensajes se construyen de la forma en que están. Un ejemplo pueden ser
que en diferentes culturas se usen diferentes narrativas para los mismos anuncios. Ya que tenemos claros cuáles son los fundamentos en la investigación publicitaria, podemos abordar cuáles son las técnicas de investigación en el desarrollo publicitario. Para saber cuáles son esas técnicas de investigación y poderlas abordar correctamente, primero tenemos que hablar de la forma de la investigación. Entonces, la primera forma en la que podemos investigar es utilizando técnicas cualitativas. Estas las utilizamos para obtener información sobre algún aspecto del que no tenemos ningún conocimiento. Son recomendables en la fase de creación del mensaje y contribuyen a enriquecer la creatividad a un costo reducido. También podemos tener unas técnicas de investigación cuantitativas. Su uso es recomendado cuando, identificado el problema, se necesita obtener datos numéricos que aporten la información precisa. Y por último tenemos técnicas de laboratorio. Estas se realizan a partir de instrumentos de medición y los datos obtenidos deben complementarse con entrevistas. Es más costosa pero más completa. El desarrollo de la publicidad debe estar ligado al proceso creativo. El proceso creativo tiene 4 etapas: la creativa, la de diseño, preproducción y postproducción. Podemos realizar tests dependiendo de las etapas en las que nos encontremos. Si nos encontramos en las etapas 1 o 2, vamos a realizar pruebas de concepto. Si nos encontramos en las etapas 3 y 4, vamos a realizar pruebas de copia. Las pruebas de concepto están caracterizadas porque tienen un enfoque exploratorio. El objetivo en ellas es entender qué conceptos van a ser bien recibidos por la audiencia. Generalmente se utiliza una investigación cualitativa. Para ella podemos utilizar 3 tipos de pruebas: grupos de enfoque, entrevistas o técnicas proyectivas. Las pruebas de copia son utilizadas para evaluar diferentes opciones de ejecutar una campaña publicitaria. Generalmente el objetivo es seleccionar una entre varias opciones o realizar ajustes para mejorar la comprensión y el tono de la publicidad. Para ello utilizamos métodos de investigación cuantitativa como test de memoria, test de persuasión, test de respuesta directa o test de respuesta psicológica. Existen 2 grandes grupos en los que podemos dividir nuestras técnicas de investigación publicitaria: los pre-tests y los post-tests. Los pre-tests publicitarios, en definitiva, tratan de comprobar si los anuncios comunican aquello que el anunciante quiere que comunique y no contienen elementos que puedan provocar reacciones negativas en el público objetivo. Podemos definir las técnicas pre-test como el conjunto de procedimientos en los cuales se pone a prueba cada uno de los elementos que componen una campaña publicitaria, como el eje de campaña, el vocabulario, el eslogan, los personajes y las voces, en un grupo de estudio antes de exponerla al público, con el objetivo de conocer a priori el comportamiento futuro de las personas que serán impactadas por dicha campaña. Este objetivo puede concretarse en distintas metas como elegir entre varios mensajes alternativos, determinar el grado de comprensión del mensaje, determinar la aceptación o credibilidad del mensaje, determinar la asociación del mensaje al producto, marca o empresa anunciante y determinar si el lenguaje utilizado es el más idóneo. Podemos tener pre-test de 2 tipos: cualitativos. Estas son las técnicas más utilizadas para la realización de pre-test. Tratan de recoger el sentimiento de las personas sobre la percepción global o parcial de los mensajes publicitarios, y su utilización es recomendable en la fase de creación del mensaje, contribuyendo a enriquecer la creatividad por un coste muy reducido. Por otro lado, los pre-test cuantitativos se utilizan para obtener información sobre aspectos específicos de la percepción de los mensajes publicitarios, como la memorización, credibilidad, comprensión, agradabilidad, etc. Cuando afirmamos que las técnicas cualitativas sirven principalmente para los pre-tests, no queremos decir que no puedan aplicarse junto con otras técnicas cuantitativas, principalmente cuando la muestra no necesita ser muy alta. Se recomienda su uso cuando, identificado el problema, se necesita obtener datos numéricos que aporten la información precisa. Dentro de las técnicas cualitativas tenemos las entrevistas en profundidad, las cuales permiten averiguar las actitudes inconscientes del individuo mediante técnicas psicológicas. Este tipo de entrevista es siempre personal y debe realizarse por psicólogos experimentados que sepan llegar al fondo de la persona para obtener la información deseada, la cual generalmente se refiere a aspectos del subconsciente del individuo que él mismo no puede o no sabe expresar en una entrevista simple, como pueden ser las emociones, impresiones, sentimientos, actitudes, etc.
etc. Este tipo de entrevista se desarrolla sin un cuestionario previamente establecido, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los objetivos a alcanzar. Los inconvenientes de este tipo de encuestas son fundamentalmente el largo tiempo de duración y la especialización técnica necesaria en el entrevistador, que tiene que conocer la técnica de la entrevista y además resulta necesario que posea conocimiento del producto y la empresa. Dentro de las técnicas cualitativas tenemos las técnicas proyectivas, las cuales se basan en el principio de confrontación y confrontamos al individuo con una situación ambigua. La situación ambigua puede ser una palabra, una frase incompleta o una imagen, y se le pide al individuo que responda como él considere correcto, y es en esa respuesta en la que el individuo revela todos sus sentimientos, emociones y necesidades. Las técnicas proyectivas no son utilizadas comúnmente porque son excesivamente largas, complejas, costosas y sus resultados son poco representativos. Existen una gran variedad de técnicas proyectivas, entre ellas podemos destacar como más utilizadas primero el test de libre asociación de palabras, el cual consiste en leer a la persona una lista de palabras relacionadas con el tema de estudio, para que rápidamente conteste con cualquier palabra que se le ocurra. Es una técnica válida para la búsqueda de posibles nombres para un producto nuevo o para conocer las asociaciones que provocan los atributos dados a un producto nuevo. Otra técnica proyectiva con la que contamos es el test de frases incompletas, el cual consiste en una serie de frases incompletas relacionadas con el tema a investigar y deben ser terminadas por las personas que están expuestas al test. La dificultad está en sacar partido a una frase y en plantearla de forma que recibamos la información buscada. Pero sirve como técnica pre-test porque nos permite construir textos y sobre todo titulares con palabras de la calle o de aceptación generalizada. También es posible averiguar a través de un eslogan incompleto el grado de recuerdo del mismo. El tercer test dentro de las técnicas proyectivas es el test de Rosenzweig, que consiste en entregar al entrevistado 24 dibujos que reflejan situaciones frustrantes de la vida diaria, relacionados con el tema objeto de estudio. La persona consultada debe escribir lo que en su opinión está pensando cada uno de los individuos que aparecen en los dibujos. Se basa en el supuesto de que el individuo se identifica con el personaje frustrado de cada lámina y proyecta sus propias tendencias de reacción en las respuestas. Finalmente tenemos el test de percepción temática. En este le damos al entrevistado una serie de láminas que relatan una historia cuyo significado es ambiguo, para que el entrevistado le dé su interpretación. También se puede preguntar cuál de los personajes es el que le enseñan en las láminas sería más adecuado para hacer un anuncio o spot de televisión, o cuáles consumirían el producto y cuáles no. Por último, dentro de las técnicas cualitativas tenemos las entrevistas o dinámicas de grupo, que son basados en grupos de personas, pero es importante que este grupo de personas sea un grupo homogéneo, que represente todos los aspectos fundamentales del colectivo que se pretende investigar, y está demostrado que un grupo de entre 6 y 12 personas es ideal, porque su comportamiento es prácticamente idéntico al del colectivo total en cuanto a masa. Este tipo de entrevistas se realizan bajo la dirección de un especialista en psicología que encausa la disensión de los componentes del grupo hacia los temas que se pretenden investigar. Y a partir del proceso de comunicación entre los miembros sobre un determinado tema, conocemos información sobre este. Se deben controlar diferentes cosas como lograr el máximo nivel de intervención de todos los componentes, evitar la existencia de inhibición o desinterés del grupo y procurar la ausencia de un criterio individual dominante, es decir, procurar la ausencia de un líder. Dentro de las entrevistas o dinámicas de grupo tenemos distintos tipos de dinámicas. Entonces la primera que vamos a ver es la Phillips 66. Consiste en la división de un grupo en pequeños subgrupos. Proponemos un tema problemático y lo discutimos en grupos de 6 miembros como máximo durante un tiempo de 6 minutos. Estos informes de cada subgrupo son transmitidos por un secretario de cada grupo. De los resúmenes extraemos las conclusiones más importantes sobre el tema propuesto. La ventaja de esta técnica está en que un pequeño grupo, los individuos liberan sus inhibiciones, algo que no suele ocurrir si el grupo es mayor. También tenemos la discusión en grupos pequeños y consiste en un intercambio de ideas y de opiniones entre los componentes de un grupo pequeño. Mediante este método se brinda la oportunidad a cada participante de ampliar sus puntos de vista. Todos los miembros escuchan atentamente, razonan y participan. Es una técnica muy utilizada porque es adaptable a un sinfín de tareas, sobre todo cuando se pretende conocer opiniones, actitudes, motivaciones, etc. Y por último vamos a ver el brainstorming, que es una técnica de discusión en grupo mediante la cual se intenta encontrar soluciones a una problemática gracias a las ideas aportadas por todos los componentes del grupo.
Muchas veces a esta técnica le precede otra llamada role playing, que consiste en la escenificación por parte del grupo de una situación relacionada con el tema a estudiar. Cuando el grupo finaliza su teatro, se aplica el brainstorming para que se aporten ideas en cuanto a situaciones de consumo que puedan utilizarse en la campaña publicitaria y también palabras estímulo que puedan ser incluidas en el audio o en el texto de anuncio. Una vez ya vimos todos estos pre-tests que se utilizan generalmente cuando estamos desarrollando la campaña, también utilizamos otras herramientas para evaluar esa eficacia de campaña, que son los post-test. Entonces allí podemos tener resultados de qué tan eficaz fue nuestra campaña y conclusiones para aportarlas a nuestras campañas futuras. Con este tipo de test podemos tener tres objetivos. El primero, cuantificar. Queremos saber cuántas personas han estado expuestas a la campaña que nosotros hemos lanzado. El segundo, cómo estas personas han percibido nuestro mensaje. Y el tercero, cuáles han sido sus reacciones. Pero para poder evaluar estos objetivos tenemos que conocer los aspectos de la comunicación que nosotros vamos a evaluar. Son tres: el nivel de recuerdo, los cambios de actitud generados y la variación en ventas. Para poder evaluar estos tres objetivos tenemos diferentes técnicas a utilizar. La primera son las técnicas cognoscitivas. Estas técnicas nos permiten estimar la conciencia de existencia de marca y sus beneficios. También tenemos las técnicas afectivas que nos permitan saber los cambios de actitud generados y por último las técnicas conativas que nos permiten evaluar las variaciones en las ventas. Lo que queremos medir a través de las técnicas cognitivas es la atractividad, el recuerdo, el mensaje. ¿Cuál ha sido el mensaje que las personas han recibido? ¿Era ese mensaje el que nosotros queríamos transmitir como compañía? ¿Qué conocimiento tienen de nuestra marca? ¿Han comprendido el mensaje que nosotros queríamos transmitir? Las técnicas cognitivas están relacionadas con las esferas de aspectos de comunicación que definimos, principalmente con la primera, que es el nivel de recuerdo. Si nosotros no podemos llegar a esa esfera, es decir, que tuvimos una deficiencia en nuestro nivel de recuerdo, no vamos a trascender a las otras dos, es decir, no va a haber un cambio de actitud generado en las personas y por ende no va a haber una variación en las ventas. Nuestra campaña publicitaria no va a ser efectiva. Sin embargo, no podemos afirmar que si nuestro nivel de recuerdo ha sido positivo y la gente recuerda nuestra campaña, vaya a haber un cambio de actitud o una variación en las ventas. Dentro de nuestras técnicas cognitivas tenemos dos: las técnicas de notoriedad y las técnicas de memoria. Las técnicas de notoriedad evalúan el nivel más simple de la respuesta cognitiva, es decir, la toma de conciencia por parte del individuo de la existencia de un producto, marca o empresa. La medición de la notoriedad admite tres modalidades. La primera es top of mind, que hace referencia a la primera marca citada por el consumidor. La segunda es la notoriedad espontánea, que es el porcentaje de personas capaces de citar espontáneamente el producto, marca o empresa. Y la tercera es la notoriedad sugerida, que es el porcentaje de personas que conocen una marca entre una lista mostrada. Distintos autores afirman que estas medidas son idóneas para productos que se encuentran en su fase de lanzamiento, para campañas de marcas muy conocidas cuyo objetivo se centra en reforzar el nombre de marca y para productos cuya compra sea realizada por impulso. También tenemos las técnicas de memoria, que determinan la intensidad del impacto de un mensaje a través de la capacidad del público para recordarlo o reconocerlo, ya que una vez asegurada la exposición del individuo al anuncio, la percepción del mismo se considera como un requisito primordial para que pueda tener lugar los restantes efectos, tales como que despierte interés, que transmita lo que desea, que se comprenda y que se forme en el individuo una actitud favorable. El primer test que tenemos en memoria es el test de recuerdo, que ha sido principalmente utilizado en los medios audiovisuales y su uso se fundamenta en la creencia de que la publicidad es más eficaz en la medida en que genere un mayor recuerdo. Este test, que puede ser utilizado tanto en pre-test como en post-test, se realiza mediante la elección de una muestra de personas que han sido sometidas a la acción de ciertos anuncios, solicitándoles información sobre lo que les recuerda de los mismos. Tenemos diferentes tipos de test de recuerdo. El primero que vamos a analizar es el Day After Recall,
que es una medida que cuantifica el recuerdo al día siguiente de la primera inserción de un anuncio en un soporte publicitario y está especialmente indicado para conocer el grado de impacto de un anuncio en su primera aparición y corregirlo, si es posible, en el caso de que sea percibido por pocas personas. El segundo es el de recuerdo espontáneo, en el que la información se solicita al encuestado sin proporcionar ningún tipo de ayuda que estimule su recuerdo. Y el tercero es el recuerdo sugerido, con el que se intenta reducir el esfuerzo memorístico del individuo al objeto de facilitar el recuerdo de un determinado anuncio, sugiriéndole ciertos elementos del mismo como por ejemplo el nombre del producto o de la marca que se anuncia en el estímulo publicitario que se desea testear. Y por último tenemos el de recuerdo verificado, que es el recuerdo que tiene el encuestado del contenido verbal y visual del anuncio y se utiliza para comprobar o verificar que el individuo realmente lo ha visto. Dentro de las técnicas de memoria tenemos el test de reconocimiento, el cual es de uso extendido en los medios impresos y permite determinar la capacidad del anuncio para captar la atención. Este test tiene dos modalidades. La primera es de reconocimiento visual. En este sometemos a un grupo de entrevistados frente a un medio de comunicación en el cual pasamos diferentes tipos de anuncios y les vamos haciendo preguntas. Y el segundo es el test de reconocimiento verbal. En este primero ven los entrevistados el anuncio y después se les pide que señalen las alternativas que consideren correctas entre una lista de categorías de productos, nombres de marcas, características del anuncio, beneficios o ventajas de marca u otros aspectos de interés. La principal crítica que se le hace al test de reconocimiento frente al de recuerdo es que sus puntuaciones tienden a sobrevalorarse, al no contemplar en su diseño el que los individuos acierten al azar, el efecto adivinanza, ni la tendencia a dar una misma respuesta, por ejemplo, contestar sí con más frecuencia que no. Estas limitaciones pueden solventarse utilizando un amplio número de distractores o estímulos falsos que sean similares al anuncio publicitario que se desea testar. Una escala que permita medir el grado de seguridad que tiene el individuo en sus respuestas y un test de reconocimiento de elección forzada o por lotes en vez de un reconocimiento sí-no, que es el más frecuentemente utilizado. El segundo grupo de técnicas que vamos a analizar son las técnicas afectivas, que se encargan de la esfera de cambios de actitud generados. Estas encuentran su justificación en el hecho de que uno de los objetivos de la publicidad es intentar actuar sobre el comportamiento del consumidor a través de la creación, mejora o reforzamiento de sus actitudes, las cuales en términos generales representan una forma de expresión de los sentimientos de las personas, reflejando su posición favorable o desfavorable hacia un determinado objeto, situación o persona, de los que ya poseen un conocimiento previo. Se trata, por lo tanto, de medidas aplicables a las campañas en las que se persigue una respuesta afectiva por parte de los individuos que ya son conscientes de la existencia del producto o marca. Vamos a ver la relación de las técnicas afectivas con las diferentes esferas de los aspectos de la comunicación. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de recuerdo positivo, es decir, que nuestro anuncio es recordado, y además tenemos un correcto cambio de actitud generado, no podemos garantizar que las variaciones en las ventas van a ser positivas. Pero si tenemos un nivel de recuerdo positivo y además tenemos un cambio de actitud generado negativo, no se van a generar una variación en las ventas. Dentro de este grupo de técnicas afectivas que nos permiten evaluar los cambios de actitud generados, tenemos 4 tipos de test. El primero es el like. Este es un test en el que nosotros sometemos a un grupo de entrevistados a un objeto, un anuncio, un producto o una marca y les preguntamos si les gusta o no. Su importancia radica en la necesidad de que un anuncio, para que sea eficaz, debe como mínimo agradar a los individuos. Los anuncios que más gustan son más vistos, más memorables, traspasan el afecto a la marca y activan una respuesta de gratitud, creando una actitud de agradecimiento e identificación por parte del individuo hacia la marca que puede estimular la venta. El segundo es los test de actitud hacia el anuncio. Estos nos permiten conocer las reacciones iniciales e inmediatas de los individuos hacia los anuncios. Cuando un individuo describe sus respuestas hacia los anuncios de una forma escrita u oral, surge un amplio número de reacciones cognitivas y emocionales que no pueden ser fácilmente detectadas, por lo que se hace necesario desarrollar y aplicar escalas de múltiples ítems con el fin de poder cuantificar dichas reacciones. En la literatura académica nos podemos encontrar numerosos trabajos que consideran la actitud del individuo hacia el anuncio como una variable dicotómica,
que está formada por dos componentes perfectamente diferenciados: el componente afectivo o emocional, que refleja los sentimientos de los individuos pueden experimentar durante su exposición al anuncio, y el componente cognoscitivo o evaluativo, que pone de manifiesto la opinión del individuo sobre la calidad del anuncio, el grado de información que proporciona y su utilidad. Las terceras son las pruebas de actitud hacia la marca. Con esta medida se pretende evaluar si la opinión que tiene el individuo sobre la marca es favorable o no en relación a las marcas competidoras, sin tener en cuenta su intención de compra en un futuro próximo. Esta medida es idónea en aquellos casos en los que la publicidad enfatiza los atributos y beneficios diferenciales que posee la marca respecto a sus competidores. La última es la prueba de persuasión. Con esta medida se determina la capacidad del anuncio para provocar en el individuo un cambio de actitud hacia la marca anunciada. Si bien esta técnica presenta un elevado grado de aceptación en la comunidad científica y profesional por su alta correlación con la cifra de ventas, no ha estado exenta de críticas que ponen en entredicho la posibilidad de que se produzca un cambio de actitud tras un número reducido de exposiciones al anuncio a testar. Por otra parte, diversos autores proponen que la persuasión tiende a ser válida solo cuando el anuncio comunica algo nuevo o interesante. El tercer grupo de técnicas son las técnicas conativas, que nos permiten evaluar las variaciones en las ventas. Las técnicas conativas miden el comportamiento de respuesta del individuo no solo en términos de compra y recompra, sino también a través de su predisposición a actuar en la dirección que se desea. Las técnicas conativas se dividen en tres grupos. El primero es la intencionalidad de compra. Con esta medida se cuantifica la probabilidad de que un individuo pruebe o compre la marca anunciada en un futuro próximo como consecuencia de su exposición al anuncio. Autores establecen que, a pesar de que la intención de compra presenta una excelente validez predictiva, ya que las puntuaciones altas indican realmente una mayor probabilidad de que se compre la marca, es una medida poco sensible y discriminante, por lo que es necesario medir la velocidad de respuesta de los sujetos encuestados, que puede indicar el grado de seguridad de los mismos en su intencionalidad de compra. El segundo método es la respuesta a las actividades de marketing directo. Con estas medidas se evalúa la consecución de los objetivos de aquellas campañas que persiguen alguna conducta por parte del individuo, que no siempre coincide con la compra del producto, y que incorporan en su diseño algún mecanismo para evaluar su éxito de forma directa, por ejemplo, un cupón de respuesta. Es decir, se trata de medidas que intentan evaluar la eficacia de las campañas de marketing directo que en los últimos años han proliferado debido al desarrollo que ha experimentado la comunicación interactiva. El tercer tipo de técnicas conativas son las variaciones en las ventas. Estas, a su vez, tienen tres tipos de metodologías. La primera es las experimentaciones simuladas. En ellas se construye una situación ideal en la que es posible conocer la influencia de la publicidad sobre las ventas, siendo necesario disponer de dos mercados de características homogéneas, similares cuotas de mercado para la marca estudiada, idénticos equipos de vendedores, iguales acciones de la competencia, etc. El segundo es la compra estimulada con cupones. En esta se intercepta a un grupo de individuos en una determinada zona comercial y se les asigna de forma aleatoria al grupo de control o al grupo de prueba, dándoles a todos un código de cliente y unos cupones de compra, entre los que se incluye el cupón de la marca que estamos testeando. Estos cupones pueden ser canjeables en una serie de establecimientos que actúan como colaboradores. El grupo prueba es expuesto a unos 5 o 6 anuncios, entre los que se encuentra el anuncio a testear, para posteriormente completar un cuestionario relacionado con el asunto. La eficacia del anuncio se obtiene a través del radio, que mide la relación entre las compras realizadas por los individuos del grupo de prueba y las efectuadas por el grupo de control, que se determinan a través de los escáneres de los establecimientos colaboradores donde se han efectuado los canjes. Y el último es el Split Cable Testing, que permite medir la respuesta publicitaria hacia los anuncios televisivos y está sustentada en un panel de consumidores. A cada panelista se le entrega una tarjeta de identificación que ha de presentar en los establecimientos cuando compran, creándose una base de datos con la que se puede analizar la recepción de compra, tasa de compra, lealtad, ciclos de compra, cambios de mercancías, entre otros aspectos. Los panelistas tienen un aparato conectado a su televisor que permite conocer el canal sintonizado, pudiéndose sustituir un anuncio por otro, de tal forma que se puede llegar a testear
un conjunto de anuncios para seleccionar el mejor o testear elementos específicos de un anuncio, duración, franja horario y programa que debe aparecer. Ya que tenemos claros cuáles son los fundamentos en la investigación publicitaria, podemos abordar cuáles son las técnicas de investigación en el desarrollo publicitario. Para el ejemplo, vamos a tener en cuenta la campaña realizada para Asus y su nuevo producto Transformer Book Chi. El objetivo de la campaña era el lanzamiento de la nueva computadora de Asus portátil 2 en 1, la Transformer Book Chi, en los Estados Unidos. La fuerte competencia en el mercado, la coincidencia doméstica limitada y una identidad de marca poco definida se convirtieron en obstáculos para un lanzamiento estrictamente limitado a los medios digitales. El reto de la agencia era, en un mercado lleno de tabletas 2 en 1 para portátiles, buscar una forma para que Asus y su nuevo producto Transformer Book Chi se destacaran. Se tenía una base de propietarios limitada, una poca conciencia de la marca, un presupuesto limitado y un uso exclusivo de canales digitales sin el apoyo de los medios tradicionales en el momento. El mercado ya se había saturado con computadoras portátiles 2 en 1, la novedad del producto y sus características ya habían sido cubiertas por los demás competidores. El atractivo para la audiencia milenaria de Transformer Book Chi no se basaba en las características, sino en el hecho de ser testigo del poder y la versatilidad del producto en contextos diarios, siendo utilizado por personas como ellos. La solución propuesta por la agencia era conseguir a los consumidores a través de una idea central poderosa que pudiera atraer a estos consumidores y diferenciar el producto. Esta idea impulsaría todas las comunicaciones de la marca en puntos de contacto en todo el ecosistema. Para ello se lanzó una campaña con el eslogan "Es fácil mantenerte conectado". Esta alegre invitación habla tanto de la conveniencia sin precedentes que ofrece el producto como de la promesa del insustituible papel que desempeñará en la vida del consumidor. Adicional, se lanzaron distintas campañas en plataformas digitales como Instagram, Facebook, a través de influencers con el hashtag #GetAttached. Para ello se generaron distintas piezas en la página de Asus que incitaban a que el equipo podía ser usado para moverse, crear, trabajar y jugar. Además se generaron banners para el e-commerce. Como resultado, se obtuvo un aumento del 26.2% en la conciencia que la gente tiene sobre la campaña, un aumento del 203% de los clics sobre las proyecciones que se generaron en las distintas plataformas web, un aumento de 184.000 interacciones en las redes sociales, un aumento de 4.000 millones en los 3 meses siguientes al lanzamiento de campaña, y un aumento de 66.000 likes y 2.000 comentarios en redes de Instagram.